Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy, jueves 10 de junio del año 2021, a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Quiero animarle para que en esta mañana juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías capítulo 20, dice la bendita palabra del Señor, en Jeremías capítulo 20, 27. Jeremías 27. Pero antes quiero llevarlo al capítulo 1, Jeremías capítulo 1. En Jeremías capítulo 1, miremos unos apartes de lo que dice allí en sus primeros versículos de Jeremías capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. Jeremías 1:1. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y Jehová me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces aquí vemos de primera mano, en Jeremías capítulo 1, vemos aquí el llamamiento que Dios le hace a Jeremías. Jeremías, el Señor le dice: antes de que nacieses te santifiqué, antes de que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Saben que a veces ante un llamado así cualquiera dice: amén, amén, gloria a Dios, Dios me tiene para cosas grandes, para cosas poderosas. Pues aquí vemos a Jeremías que el Señor le está diciendo que desde que antes de que naciera, el Señor ya lo había escogido, ya lo había dado por profeta a las naciones, aún desde antes de nacer. Y llama el Señor a Jeremías. Y Jeremías, aunque pone un argumento: es que soy niño, no sé hablar, tengo miedo, estoy temblando, el Señor le dice: no, Señor, no me venga con cuentos, porque todo lo que yo te voy a mandar a hacer, lo harás. Sin embargo, ya vemos a Jeremías unas hojitas más adelante. Vaya rápidamente conmigo hasta el capítulo 20, de este mismo libro de Jeremías. Ya vemos aquí a un Jeremías que está cumpliendo el ministerio que el Señor le mandó a hacer. Es decir, el Señor le ha dicho que lo había puesto por profeta. Y profeta, el ejercicio de los profetas, pues no eran otra cosa más que traer un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y a veces esos mensajes eran mensajes de juicio, mensajes de denuncia, mensajes de advertencia. En el caso de Jeremías, pues no es la excepción. Y Jeremías está cumpliendo, ejerciendo su ministerio, al que fue llamado allá en el capítulo 1, donde el Señor le dice: antes de que te formase en el vientre, ya te conocía, ya te había dado por profeta a las naciones. Antes de todo esto ya te tengo para cosas grandes, Jeremías. Y Jeremías ante ese llamado dice: amén, eso es para mí, yo quiero estar en eso grande que Dios me está llamando a hacer. Pero ya han pasado el tiempo y en el capítulo 20, pues Jeremías en su ministerio, empezando, no se convirtió ni uno. Y Jeremías, en lugar de estar en la condición de ver, por decirlo de alguna manera, los frutos de su ministerio, pues ve todo lo contrario. La gente no se quiere convertir, la gente se está levantando contra él, la gente no ve nada, ora, clama, fuera de eso está ejerciendo el ministerio que Dios le dio, que era ser profeta, de denuncia, de juicio, de advertencia. Y la gente, en lugar de estar volviéndose a Dios, la gente se está volviendo más dura hacia Dios. Y esto hace que Jeremías llore, por eso se conoce como el profeta llorón. Porque el Señor le está anunciando a Jeremías que le diga al pueblo que van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y se lo dice al último rey de Israel, que es Sedequías.
Sin embargo, nadie pone cuidado, nadie le pone atención, hasta que llegó un momento en que Jeremías dijo, no, el Señor me llamó para cosas grandes, pero definitivamente yo le voy a pasar mi carta de renuncia. Le voy a pasar mi renuncia. ¿Y dónde la encontramos? En Jeremías capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice. Me sedujiste, oh Jehová. Miren esa palabra. Me sedujiste, oh Jehová. Está hablando del capítulo 1. Cuando dice el Señor, te he llamado para profeta de las naciones y te he puesto para cosas grandes, Jeremías. Y saben, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, miren así, Jeremías está pasándole la renuncia al Señor, le está pasando la carta, dice, tú me diste por profeta para que predicara, pero esto lo que me ha traído es problemas, de lo que cada día veo son más dificultades, yo no quiero seguir haciendo esa tarea, yo te paso mi renuncia, Señor. No voy a seguir predicando, porque lo único que he encontrado es burla y escarnio de todo el pueblo, por eso no voy a seguir haciendo la tarea. Le dice Jeremías al Señor. Es más, le dice, tú me sedujiste, conquistaste mi corazón, me atrajiste hacia ti y me diste un ministerio para que lo desarrollara. Pero ¿sabe qué, Señor? Ya no quiero continuar con esto, no porque lo que he encontrado son solamente problemas. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces nosotros que de alguna manera servimos al Señor, de alguna manera como que se nos acusa o a veces se nos juzga si de pronto mostramos alguna debilidad, si de pronto nos mostramos tristes, si de pronto nos mostramos desanimados, si de pronto decimos, ay, ¿cómo sí que el pastor está desanimado? ¿Cómo sí que el pastor está triste? ¿Cómo sí que tiene tristeza? ¿Cómo sí que le está doliendo? Ay, ¿cómo sí que está como dudando? ¿Cómo? Y es el pastor, y el llamado, y el hombre de Dios, y al que Dios llamó. ¿Cómo? Pues hermano, aquí vemos a Jeremías, un hombre de Dios, un profeta llamado por Dios desde antes de nacer, un hombre que el Señor llama, y sin embargo Jeremías le está diciendo al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy aburrido, desde que estoy predicando lo único que he encontrado es escarnio y burla, yo no quiero seguir con esto. ¿Sí nota? Eso me alienta a mí, porque a veces uno piensa que si de pronto nos mostramos así como desanimados, entonces estamos mostrándonos débiles. Yo encuentro al mismo Señor Jesucristo diciéndolo a sus apóstoles antes de ir al Getsemaní, mi alma está triste, está angustiada hasta la muerte. Y a veces como que esa parte no se nos es válida, especialmente a quienes de alguna manera estamos en algún ministerio sirviéndole al Señor, como que no se nos vale que nos quejemos, como que no se nos vale que digamos hoy estoy aburrido, hoy estoy triste, como que no se nos vale porque inmediatamente viene el juicio sobre nuestras vidas, viene la acusación, viene la murmuración inclusive, como si que el pastor, el hombre de Dios, mire que es que está aburrido, que es que está desanimado, como si, pues aquí encuentro a Jeremías, un hombre de Dios, un profeta puesto por Dios, que sencillamente le está diciendo a Dios lo que hay en su corazón. Lo que yo enseño a veces, hay que ser sincero delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabe qué? Mire, me pasa esto. Y mire que aquí veo a Jeremías diciéndole de esa manera. Aquí cuando le dice en el versículo 7, dice, me sedujiste, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Si nota, hasta aquí Jeremías le está pasando prácticamente la carta de renuncia al Señor. Está diciendo, Señor, mi renuncia, yo no quiero seguir más con esto. No quiero seguir más con esto porque entre más hago tu obra, entre más cumplo el ministerio que me diste, más difícil me encuentro las situaciones, más difícil se ponen. Sin embargo, Jeremías da en el versículo 9, en su parte B, mire lo que dice Jeremías. Dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes,
denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces mire que Jeremías está diciendo, aunque pase todo esto, lo único que sea, aunque quiera pasar la renuncia, aunque quiera definitivamente decirle al Señor que no quiero seguir más en esta tarea, lo único que sé es que hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir. Eso sí, hermano, cuando así por más que usted quiera renunciarle al Señor, hay algo que el Señor puso en usted y es la pasión por su obra, es el amor por su ministerio, por lo que Dios le puso a hacer y lo llamó a hacer. Por eso, aunque usted quiera pasarle la renuncia al Señor, el Señor, ese fuego que está ahí es lo que lo hace avanzar aún en medio de las situaciones difíciles. Jeremías inclusive, más adelante, yo encuentro a Jeremías inclusive maldiciendo el día en que nació. Esta semana me llamó la atención que yo escucho por ahí personas que dicen, oiga, ¿por qué no, pues, es mejor morirse uno? Tantas malas noticias, tantas situaciones difíciles, tantas luchas, tantas dificultades. Eso yo creo que es mejor, los que se están muriendo están mejor. Y escucho uno palabras de ese tipo en el ambiente, en las personas que le rodean a uno. Le dice yo quisiera más bien morirme, es mejor estar muerto. Pues mire que Jeremías también lo dijo. Jeremías llegó un momento en que dijo, maldigo el día en que nací, dijo Jeremías por allá en un momento, aquí en el verso 14, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Inclusive Jeremías maldijo inclusive al que lo trajo a la luz, al médico, también lo maldijo, dijo, maldito el hombre que le dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Sí ve? Entonces Jeremías sencillamente está en una condición donde él maldice, llega al punto de maldecir inclusive el día en que nació. Y es un hombre de Dios, y es un varón de Dios, y es un profeta puesto por Dios, y es un hombre que fue llamado por Dios. Entonces, sí de que a veces como que nosotros quienes estamos de alguna manera en alguna responsabilidad de parte de Dios, como que a veces nos toca tragarnos todo para nosotros, porque ay, si ponemos mala cara, inmediatamente nos cae el juicio de todos. Vean, no, y eso que es el pastor, y eso que es el líder, y eso que es mírelo cómo está, y es que está triste, eso es que le falta fe, eso es que tal vez no, quién sabe qué le pasó, o está en pecado. No, hermano querido, aquí vemos un hombre común y corriente de carne y hueso, que sencillamente está hablando, reclamándole de alguna manera al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué pasó? Usted me llamó, me sedujiste, me pusiste en esto y lo único que he encontrado son situaciones difíciles. Gracias a ti por el fuego que has puesto en mí, o si no ya hubiera claudicado. Es lo que está diciendo Jeremías, y después de que inclusive está en esa condición, pues Jeremías, algo sucede, algo sobrenatural sucede, que sucede con aquellos que oran, con aquellos que claman, con aquellos que son sinceros delante de Dios, con aquellos que vienen y le dicen al Señor, Señor, mire, me pasa, me duele. Algo sucede, algo sobrenatural. Esto ya es sobrenatural. Ese cambio de chip que pasa allí en la mente de aquel que ora, es algo que no viene, no es humano, es algo sobrehumano, es algo superhumano, es algo sobrenatural, es algo que Dios mismo da en aquel que viene con un corazón sincero delante de Dios y le dice tal cual como se siente. Mire lo que la expresión de Jeremías me hace recordar también la expresión de Habacuc. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 11. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y empieza a alabar al Señor, cantar a Jehová, load a Jehová, porque ha librado mi alma, ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Si nota, estos tres versículos, 11, 12 y 13, estos son aquí lo que nosotros conocemos como un concéntrico del capítulo 20. Es decir, es la carne
de la hamburguesa. Es la carne de la hamburguesa. Este versículo 11, 12 y 13 es lo que se conoce como un concéntrico, es decir, que en el centro, dentro del texto mismo, hay algo que resalta. Y lo que resalta aquí en medio de la queja de Jeremías, en medio del reclamo que le hace a Jeremías, es la expresión de alabanza y de confianza que Jeremías expresa al Señor en un momento donde él maldice inclusive hasta el día en que nació. Si nota cómo cambia la perspectiva, es de alguien, algo sucede, algo sobrenatural en alguien que ora. Por eso, como he dicho en otras ocasiones, la oración no es para cambiar problemas, no es para solución de problemas. La oración pasa algo sobrenatural en quien ora, porque Dios está más interesado en quien ora que inclusive en lo que ora. Tremendo eso. No porque no es importante para el Señor lo que oramos, por supuesto que sí, pero para el Señor es más importante quien ora que inclusive lo que ora. Entonces, qué bonito esto aquí que encuentro en Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que está desesperanzado porque no ve nada, ora, clama por el pueblo, les predica y cada día más duros, más endurecidos. Y de hecho, cuando vinieron de Babilonia y se llevaron al pueblo de Israel cautivo, Jeremías lo pudo ver. Duró casi 40 años predicando. Por lo menos alrededor de 40 años predicándoles. Imagínense el ministerio. 40 años predicándoles. No se convirtió ni uno. Y finalmente lo que el Señor le había dicho a Jeremías, que le dijera al pueblo, se cumplió. Y Jeremías lo pudo ver con sus ojos. Y pudo ver que se llevaron al rey Sedequías, a los poderosos, a los ricos, se llevaron a toda la gente cautivos para Babilonia. Jeremías lo pudo ver con sus ojos, a él no se lo llevaron, a él lo dejaron. Y sin embargo, mire cómo esto hace que produzca pues tristeza y dolor en el corazón de Jeremías. Por eso se conoce como el profeta llorón, porque sencillamente él sabía lo que venía para el pueblo de Israel y sin embargo ellos no entendían, no quisieron entender, cada día más duros, y esto llevó a la desesperanza a Jeremías, que dijo, ¿qué va? Eso entre más predico, entre más oro, entre más nada, no pasa nada, no veo nada, yo mejor paso la renuncia. Y Jeremías en ese lapso de reclamo encuentra que algo sobrenatural sucede en él y dice que ha pasado algo allí y es que el Señor le ha librado su alma, esa alma que estaba triste, que estaba aburrida, que estaba desesperanzada, porque en el alma es donde se condensan las emociones, en el alma es donde se condensan los sentimientos, en el alma es donde se condensan todas aquellas cosas que nos afectan en nuestra parte emocional, emotiva. Y pues aquí vemos a un Jeremías aburrido. Sin embargo, Jeremías a lo último él termina diciendo: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos, el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he comendado mi causa, cantad a Jehová. Pues sí, pasa del lamento al cántico, a la alabanza. Dice: load a Jehová, porque ha librado el alma. ¿Sí nota? Del pobre de mano de los malignos. ¿Sí nota? Jeremías ahora dice, en este momento de oración, en este momento de reclamo, en este momento de queja, algo pasó allí. Vine con un momento triste, aburrido delante del Señor, pero algo pasó. El Señor libró mi alma y esa libertad que me dio, me llevó fue a alabarlo, me llevó fue a adorarlo, me llevó fue a glorificarlo. ¿Sí nota? Lo que pasa en ese momento de oración, algo sucede. Algo sucede, por eso repito esto una vez más, la oración no es para solución de problemas, la oración algo sucede en quien ora, algo pasa, algo sobrenatural, eso no se puede explicar. Eso es como esa gaseosa que existió en unas décadas atrás, que se llamaba la gaseosa 4, y decía, eso no se puede describir, decían quienes la probaban, no, esto no se puede describir. Pues así pasa lo que pasa en la oración, no se puede describir, esto no se puede explicar, es solamente algo que sucede en aquel que viene con un corazón sincero delante del Señor y le dice tal cual como se siente. Se es válido de vez en cuando traer una queja reverente delante del Señor. El Señor no se va a impresionar y lo va a tomar por sorpresa ni desprevenido. Él no va a decir, ay, me equivoqué por haber colocado para que sea un hombre de intercesión. No, mire, puso a Jeremías para que compartiera la palabra, predicara, y Jeremías estaba aburrido. Y sin embargo, Jeremías viene y le dice, Señor, yo como que no quiero seguir más predicando, pero hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir. Orémosle al Señor,
que ese fuego que Él puso dentro de nosotros cuando nos llamó a la salvación y por qué no también al servicio, que ese fuego nunca se apague, que aunque a veces no querramos orar, que aunque a veces no querramos nada ni con Dios, que a veces, aunque a veces inclusive hasta nos peleemos con Dios, que ese fuego que está dentro de nosotros, que Dios mismo lo puso allí, fue Dios mismo quien lo colocó allí. Por eso el mismo Pablo le dice a Timoteo, aviva, 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 aviva el fuego del don que está en ti. ¿Sí nota? Hay un fuego ahí, que aunque hermano querido, usted no quiera pelearse con Dios, quiera dar el paso atrás, al lado, hermano, del Señor, ese fuego que está ahí, que Dios mismo lo puso, yo lo llamo la pasión que Dios pone, ese fuego, hermano querido, no se apaga. Dios no lo va a dejar apagar, por más aburrido que usted esté. Así que qué bendición que seamos llamados por Dios mismo a servirle, que seamos llamados por Dios mismo al ministerio, que seamos llamados por Dios mismo a ser sus hijos, a ser sus redimidos, porque como Él mismo prometió, dice, yo conozco los que son míos y nadie, nadie, nadie los arrebatará de mi mano. Qué tremendo eso, qué tremendo eso, que el Señor mismo se encarga de cuidarnos. Él sabe quiénes le pertenecemos y Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Y Él más, Él mismo dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, que lo que Él me entregó, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces mire que esa es la promesa que tenemos, aunque a veces nos sintamos como un cucarrón entre un tarro. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta mañana. Te damos gracias, bendito Señor, y en esta mañana tal vez algunos de ellos, personalmente yo me identifico con Jeremías, cuando llegan momentos así, momentos difíciles, momentos donde, Señor, pareciera que todo está oscuro, que todo como que el panorama no apunta a nada claro, Señor. Sin embargo, bendito Señor, te damos gracias porque, bendito Rey de los cielos, el lugar que tú quieres que vengamos es a tu presencia, Señor, y que vengamos con un corazón sincero. Que no vengamos con palabras rebuscadas ni adornadas, Padre amado, Dios de la gloria, religiosas, ritualistas, bendito Señor, a pretender, Señor de la gloria, de alguna manera impresionarte. Bendito Señor, a ti no te impresionamos con nuestra elocuencia. Al contrario, a ti te agrada nuestra sinceridad. Que vengamos delante de ti, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo, bendito Señor, delante de ti, bendito Señor, que somos seres humanos. Tú dices mismo, Señor de la gloria, que el que se humilla delante de ti, tú lo arropas con tu gracia. Tú dices, yo doy gracia al que se humilla, pero al que es soberbio, altivo. A veces, Señor de la gloria, como seres humanos, no nos queremos mostrar frágiles. A veces como seres humanos y especialmente quienes tenemos alguna responsabilidad, bien sea en el hogar, bien sea en la iglesia, bien sea en el trabajo, quienes tenemos algún referente, a quienes somos algún referente de alguna manera, no nos queremos mostrar débiles, queremos mostrarnos fortachos, queremos mostrarnos que estamos bien, todo bien, bendecido, prosperado y en victoria. No se vale, Señor, porque a veces también, Dios de la gloria, tenemos que reconocer que somos humanos y a veces tú nos los recuerdas, a veces tú tienes que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, poner tu cincel para, Señor de la gloria, que sintamos un poquitico de dolor, bendito Señor, precisamente para eso, para recordarnos que no somos dioses, para recordarnos que no somos superhumanos, para recordarnos que somos seres humanos, que somos polvo, para recordarnos, bendito Señor de la gloria, que somos como la hierba, que a la mañana está y por la tarde se seca, para recordarnos que nuestra vida es neblina. A veces tú tienes que recordarnos eso porque a veces nos creemos que somos dioses, Padre amado. Señor Dios de la gloria, te doy gracias, Padre amado, Dios de los cielos, Padre amado, por esta palabra de Jeremías, Señor Dios de los cielos, que has permitido que esté allí, como dice tu misma palabra, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, bendito Señor. Y hoy te doy gracias, Padre amado, Dios de la gloria, porque a veces, Padre amado, nos encontramos así. Hoy oro por aquellos pastores, bendito Señor, por aquellos ministros, bendito Señor, Dios de la gloria, que tantas veces hemos orado por otros, que tantas veces les hemos predicado a otros, que tantas veces hemos llorado en el silencio, que tantas
tantas veces, bendito Señor, Dios de la gloria, nos ha tocado comernos el dolor por no mostrar, Padre amado, Dios de la gloria, debilidad. Padre amado, oro por todos, hoy mi oración es por todos aquellos, los que son pastores, misioneros, ministros, evangelistas, por quienes tienen un ministerio, un cargo referente ante una congregación, Padre amado, Dios de la gloria, donde no se vale hacer mala cara, donde no se vale mostrar tristeza, donde no se nos vale, bendito Señor de la gloria, mostrarnos frágiles, porque inmediatamente se nos cae con todo el peso del juicio, bendito Señor, Padre amado. Hoy oro por todos aquellos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, que tienen que, Señor Dios de la gloria, llevar a sus espaldas un ministerio, bendito Señor, y que no pueden mostrar fragilidad, que no pueden mostrar, bendito Señor, debilidad, porque inmediatamente, bendito Señor Dios de la gloria, se asocia, bendito Señor, con falta de fe. Se asocia, bendito Señor, Dios de la gloria, con falta de fe o con falta, bendito Señor, de la gloria, de esperanza. A veces, Padre amado, la fe claudica. A veces la fe, bendito Señor, tiende a debilitarse. A veces la fe, bendito Señor, tiende a ser probada. A veces, bendito Señor, viene el desánimo, viene el cansancio, viene el estrés, viene todo eso porque hace parte, bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso el ministerio pastoral es un ministerio silencioso, un ministerio de soledad, un ministerio donde, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, Dios del cielo, tiene que, bendito Señor, el ministro, Padre amado, ser sencillamente comerse su propio dolor, comerse su propia tristeza. No hay con quién expresarla, no hay a quien decírsela, no hay con quien, Padre amado, a veces decirle, ore por mí porque también me duele, porque también estoy triste, porque también estoy aburrido. Jeremías, Señor de la gloria, tuvo que ir, fue directamente al Señor y hacerle su reclamo reverente delante del Señor y decirle, Señor, mire, desde que usted me llamó del vientre de mi madre, desde que usted me escogió, es cierto, tú me sedujiste, me seduciste y fui seducido, me atrajiste hacia ti con esas cuerdas, me diste un llamado, me pusiste en esta tarea, Señor, pero desde que estoy ejerciendo esta tarea, lo único que he encontrado es burla, escarnio. Tu palabra ha sido una afrenta para mí. Yo como que no quiero seguir más predicando, yo como que no me quiero acordar más de esto, yo como que no quiero avanzar más en esto. Veo un reclamo reverente de Jeremías, una razón que le traen en la presencia misma del Señor, pero allí sucedió algo, allí pasó algo en el corazón de Jeremías, en las emociones de Jeremías, en los sentimientos de Jeremías, algo sucedió y cambia su forma, Señor, ahora de expresarse, y por eso ahora dice, oh Jehová de los ejércitos, tú estás conmigo como poderoso gigante, y dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, y dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo venganza en ellos, y cantad a Jehová, y load a Jehová, porque ha librado mi alma de la mano de los malignos. Es decir, la actitud de Jeremías cambió de la queja reverente a la alabanza, a la adoración, al reconocimiento de quién es su Dios, de quién fue quien lo llamó, de quién fue quien lo puso en el ministerio, de quién fue quien le dio ese llamado y esa tarea para desarrollar. Señor Dios de la gloria, hoy por eso clamo a ti, por todos aquellos, Padre amado, que han sido llamados, bendito Señor, a desarrollar una tarea dentro del ministerio espiritual, bendito Señor Dios de la gloria, y que a veces, Padre amado, Dios de los cielos, nos toca llorar solos, o nos toca, Señor, quejarnos solos, Padre amado, como dice alguien por ahí, hay que renegar pasito, Señor. Señor Dios de la gloria, aquí estoy orando por todos los pastores, líderes, por todos los ministros, Señor, que hemos orado tantas veces por otros, que, Señor, hemos predicado a otros, que les hemos hablado a otros, que hemos consolado a otros, pero a nosotros, ¿quién nos consuela? Dijo Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién está triste y yo no entristezco? ¿Quién y yo no? A mí me toca hacer otra cara, decía el apóstol Pablo. Señor Dios de la gloria, hoy estamos aquí, Señor Dios de los cielos. No permitas que desmayemos, no permitas que descansemos, porque, Señor, como tú le dijiste a Elías, come, bebe, porque largo camino te espera, porque, Señor Dios de la gloria, la tarea que viene por delante, Señor Dios de la gloria, es grande. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho trabajo por hacer, bendito Señor Dios de la gloria. Este mundo nos está demandando cada vez más trabajo, más esfuerzo, más oración, más palabra, bendito Señor Dios de la gloria, pero a veces las fuerzas se acaban, pero a veces llega
llega el desánimo, pero a veces llega la incertidumbre, pero a veces llega el caos, pero a veces llega la tristeza, pero a veces llega el dolor y no quisiéramos avanzar, no quisiéramos seguir, pero la responsabilidad que tenemos al frente nos impulsa. El fuego que tú pusiste en nuestros corazones, no permita que se apague, no permitas que se apague ese fuego que tú pusiste como aquel día, ese primer día que llegamos, que dimos el paso al frente, ese primer día, bendito Señor, cuando supimos que tú nos habías llamado a una tarea, que dijimos, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servirle, aquí estoy, Señor, ¿qué vas a hacer en mí, a través de mí? Aquí estoy para que me uses. Ese día había fuego, ese día había pasión, ese día había ánimos para hacerlo, bendito Señor, pero en el tránsito del ejercicio del ministerio, tal vez algunos se han desanimado, tal vez algunos se han desalentado o nos hemos desalentado, nos hemos desanimado. Señor, hoy estamos aquí. Clamo, Señor Dios de la gloria, por las columnas de tu pueblo, por las columnas de tu llamado, por las columnas de tu ministerio, por las columnas, bendito Señor, por aquellos, bendito Señor Dios de la gloria, que están al frente, Señor Dios de la gloria, en medio de las situaciones. Oro por esos pastores, bendito Señor, que tienen que pagar un arriendo, que tienen que pagar un impuesto, que tienen que pagar, bendito Señor, que tienen que responder, bendito Señor, por una congregación. Oro por ellos, bendito Señor, hoy oro por ellos, Padre amado. Renueva las fuerzas, levanta, Señor Dios de la gloria, las rodillas que se han cansado, Padre amado. Renueva las fuerzas de aquel, bendito Señor, que predica, que enseña, de aquel que está allá en las montañas, en las selvas, ese misionero, Padre amado, que está allá, Señor, en la soledad, bendito Señor Dios de la gloria, llorando solo ante tu presencia. Levántalo, bendito Señor Dios de la gloria, porque ¿quién le levantará las manos? ¿Quién orará por él? ¿Quién clamará por él? ¿A quién irá, bendito Señor? Como dijo otro, Padre amado, ¿a quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Me alienta, Señor, que Jeremías no vino ante ningún hombre, Jeremías vino ante ti mismo. Tú lo llamaste, tú lo pusiste en el ministerio y Jeremías vino ante ti. Le dijo Jeremías al Señor, le dijo, tú me sedujiste, tú me llamaste, tú me pusiste en esto y estoy haciendo esto, pero definitivamente esto lo único que he ganado es escarnio, burla, nadie se quiere convertir, todos me escarnecen. Y el Señor mismo y el mismo Jeremías dice, yo no, como que no quiero seguir, pero aquí estoy, porque hay un fuego que tú pusiste dentro de mí que no lo puedo resistir. Señor, que ese fuego que tú has puesto en cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados a ejercer una labor, a hacer un ejercicio ministerial, Padre amado, sea de una u otra manera, bendito Señor, que ese fuego no se apague, que ese fuego no se apague, que ese fuego no se apague en ese pastor, que ese fuego no se apague en ese ministro, que ese fuego no se apague, Dios de la gloria, en ese misionero, que ese fuego no se apague en ese maestro, que ese fuego no se apague en ese evangelista, bendito Señor, Dios de la gloria, que ese fuego no se apague, Señor Dios de la gloria, que cada día esa llama se encienda más, a pesar de los dolores, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, Señor Dios de la gloria, porque mira, Padre amado, hay un pueblo que necesita ser alimentado, hay un pueblo que necesita ser ministrado, hay un pueblo que necesita ser pastoreado y hay un pecador que necesita ser arrepentido, que necesita ser convertido al evangelio, Padre amado. Por eso la carrera es larga, la carrera es larga, Padre amado. Esta es una carrera de largo aliento y no nos podemos dar el permiso, Señor, de claudicar. Señor, ayúdanos a seguir avanzando. Señor, que ese fuego, Padre amado, que ese fuego cada día sea avivado. Ese fuego que hay en ese pastor, ese fuego que hay en ese líder, ese fuego que hay, Padre amado, en ese hombre, en esa mujer de Dios que tú has llamado, Padre amado, a un ministerio. Que ese fuego no se apague, que ese fuego no se apague, que no se nos apague el fuego, bendito Señor, Padre amado, en medio de las tormentas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, Padre amado, Dios de la gloria, que sigamos avanzando hacia adelante, porque un día, Dios de la gloria, el Señor Dios juez justo dará la corona a aquellos, Dios de la gloria, que han hecho la tarea. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro por aquellos pastores que están pasando situaciones
situaciones de enfermedad, que también están abrazados por el COVID. Oro por aquellos pastores, por aquellas pastoras, bendito Señor, Dios de la gloria, que también tienen luchas económicas, que también tienen luchas, Padre amado, familiares, que también, Señor, tienen luchas personales, que también tienen luchas en la salud de otro tipo, Padre amado. Oro por ellos, bendito Señor, Dios de la gloria. Hoy los ponemos delante de ti, por ese evangelista que está en la soledad en otro país, por ese misionero que está en esas selvas allá en la soledad, Padre amado. Oramos por ellos, Señor, levántalo, renueva las fuerzas, Padre amado. Oro por aquellos, bendito Señor, que han tenido que entregar los lugares de congregación, Padre amado, porque no hay para el arriendo, porque no hay para solventar, bendito Señor, Dios de la gloria, las responsabilidades propias del ministerio. Señor, sabemos, Padre amado, que tú a quien llamas, Padre amado, eso lo sé yo bien claramente, tú a quien llamas lo capacitas, tú a quien llamas le provee los recursos y tú a quien llamas lo apasionas para que se enamore del ministerio, de ese llamado, Padre amado. Por eso, Señor Dios de la gloria, oh Padre amado, tú proveerás, Padre amado, para aquel que necesita, Señor, los recursos para avanzar en este ministerio. Tú proveerás, Señor Dios de la gloria, para pagar ese arriendo, para pagar esa cuota del banco, para pagar allí esos salarios a los que tal vez, bendito Señor, en algunas comunidades se pagan salarios, Padre amado. Tú, Señor Dios de la gloria, bendito Señor Dios de la gloria, proveerás, porque si tú has llamado, tú proveerás, tú capacitarás al ministro, tú lo levantarás, tú encenderás esa llama cada día, tú avivarás ese fuego, Padre amado, como lo hiciste con Jeremías, tú lo harás con con ese pastor, con esa pastora, con ese ministro, con esa ministra, tú lo harás, bendito Señor Dios de la gloria, porque Señor Dios de la gloria, tú, Padre amado, no dejarás avergonzado, Padre amado, a quien llamas, porque es la obra sobrenatural a través de personas naturales, porque es, Padre amado, Dios de la gloria, se trata de un amo divino, Padre amado, que todo lo puede y todo lo hace a través de siervos humanos, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor, a seguir avanzando, Señor Dios de la gloria, a seguir ministrando tu palabra, a seguir orando por aquel, a seguir orando por aquella, a seguir, Padre amado, Dios de la gloria, ejerciendo, Dios de la gloria, la tarea ministerial que tú nos has llamado a hacer. Como Jeremías. Jeremías dijo, quiero pasar la renuncia, pero hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir y seguiré avanzando. Y de hecho Jeremías continuó con la tarea hasta que todo lo que Dios había propuesto y había puesto en los labios de Jeremías que se cumpliría en Jerusalén, todo se cumplió. Es decir, vinieron definitivamente los babilonios y se llevaron cautiva la tierra de Judá, Padre amado, Dios de la gloria. Y Jeremías tuvo que verlo con sus ojos, Padre amado. Un día tú nos llamaste a un ministerio y un día nos permitirás ver con nuestros propios ojos el resultado, bendito Señor, de la labor que nos mandaste a hacer. Si nos mandaste a predicar, un día veremos, Señor. Si nos mandaste a orar, un día veremos. Si nos llamaste a enseñar, un día veremos. Un día veremos, Padre amado, que todo lo que hemos hecho para ti no ha sido en vano, que lo que hemos hecho para ti durante estos años no ha sido en vano, aunque ahora no veamos nada, aunque ahora veamos el panorama oscuro, un día lo veremos, un día lo veremos. Si no lo veremos aquí, lo veremos allá, pero un día lo veremos, Padre amado, porque tú dices, Padre amado, que nada de lo que hagamos para ti se quedará sin recompensa. Bendito Señor, Padre amado, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Un saludo para todos aquellos pastores, pastoras, ministros, ministras, todos aquellos misioneros que nos ven también. Un saludo para ustedes. Ánimo, mi querido pastor, vamos para adelante, que esta tarea es de largo aliento y el Señor mismo es el que coloca ese fuego dentro de nosotros para seguir en esta carrera. Aunque no veamos nada ahora, un día lo veremos. La gloria sea para el Señor. Bien, mis amados, un saludo para todos aquellos que están al otro lado de la línea. Para usted, mi querido hermano, hermana, bienvenido. Gracias por su fidelidad. Ustedes son la razón de ser de nuestro pastorado, porque ustedes son la razón de ser el ministerio que el Señor nos ha dado, nos ha encargado para seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, ustedes son mi corona y mi gozo, decía el apóstol Pablo a la iglesia. Así que, mis queridos, sigamos avanzando una vez más en esta tarea que tenemos por delante en las mañanas.
y es avanzar con el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, vamos por el capítulo 13. Estamos viendo algunas características de lo que significa ese ministerio privado, digámoslo así, que el Señor tiene con los discípulos allí en el aposento alto. Recordemos que el Señor en el aposento alto pues está ministrando a sus propios discípulos, es decir, está ministrando a los que son suyos. Y antes de comenzar allí el Señor a explicarles, antes del Señor comenzar a participar de la cena pascual, el Señor toma una actitud allí ante sus discípulos, y es la actitud de lavarle los pies a sus discípulos. Ya bien decíamos el día de antier, el día martes, que el Señor tiene que lavar los pies y continúa lavando los pies de los que son suyos, porque decíamos que todos los días en el tránsito de este caminar por este mundo pecaminoso, querramos o no, de alguna manera se nos contaminan los pies, es decir, el caminar diario, de alguna u otra manera, bien sea con la mente, con las palabras, con las actitudes, de alguna u otra manera le fallamos al Señor. Sin embargo, el Señor nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, pero hay una condición, es si confesamos nuestros pecados. Así que vaya conmigo una vez más en esta mañana en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 13 de este Evangelio de Juan. Recordemos que ya el Señor no tiene un ministerio público, ya de aquí en adelante el Señor usted no lo va a encontrar, por lo menos en este Evangelio, ni haciendo milagros, ni sanando enfermos, ni predicándole a nadie más allí, ni ante ningún sacerdote. Ya no estará más hasta el día en que va a ser definitivamente, digámoslo así, apresado, capturado, cogido, como le querramos llamar allí, y va a ser llevado a esos juicios, que son juicios amañados allí para querer de alguna manera buscar la justificación de condenarle a muerte. Entonces, miremos capítulo 13, versículo 1, versículo 2. Miremos todos los versículos que dicen: antes de la fiesta de la Pascua, de hecho la última semana de vida del Señor aquí en la tierra, está en su última semana. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Sí ve? ¿Se acuerda que el Señor más de una vez le dice a sus mismos discípulos cuando dice, por ahí están buscando para matarlo? Y el Señor dice, ¿qué? Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. ¿Sí sabía usted que el Señor trabajaba aquí conforme al reloj del Señor y no conforme al cronómetro de los líderes religiosos? Y el Señor siempre hace las cosas es conforme a su propósito, conforme a su cronómetro, no conforme a lo que el mundo quiera hacer. Así que, como decía en días anteriores también, el ministro del Señor no muere en la víspera. Un cristiano no muere en la víspera, muere cuando el Señor diga. Cuando el Señor diga, mis queridos. Así que dice el Señor acá en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ahora sí había llegado su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él, que estaban en él, en el mundo, perdón. Vuelvo a leer esta parte, discúlpeme. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y dejémoslo hasta ahí por un momento. ¿Por qué Jesús tiene que lavar los pies a los discípulos? Ya dijimos hace un momento, o en días anteriores, que Jesús lavó los pies a los discípulos porque él sabía que su hora había llegado. Es decir, su hora había llegado para dejar este mundo y su ministerio pues debía continuar a través de sus discípulos y posteriormente a través de la iglesia, es decir, de la iglesia apostólica, es decir, de la iglesia que continuaría con la doctrina de los apóstoles, que somos la iglesia que pertenecemos hasta el día de hoy. Su ministerio continuaría después de que él regresara al cielo. Se había identificado con su pueblo y en la actualidad se continúa identificando con cada uno de nosotros, de los creyentes. Y Jesús dijo allí que dejaría este mundo, es decir, que este sistema controlado por el pecado, este mundo lo dejaría el Señor, pero sus discípulos se quedarían en este mundo. Su iglesia todavía continúa en este mundo.
Es decir, todavía estamos en este mundo y Jesús por eso lava los pies de sus discípulos, así como lo lavó allá en el aposento alto. Hasta el día de hoy el Señor continúa lavando los pies de los que son suyos, es decir, de su iglesia. Continúa porque estamos todavía en este mundo infectado de pecado. Por eso dice el Señor, y Juan hace la expresión aquí en su escrito de la palabra mundo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo. Esa claridad de este mundo que hace aquí Juan, pues tiene una razón de ser. No lo dice por decirlo. Dice, para que pasase de este mundo al Padre, que había, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo. Nuevamente vuelve y lo reafirma. ¿De cuál mundo? A este sistema de pecado. El Señor sabe que ya va a abandonar este mundo de este sistema de pecado y va a volver al Padre, pero aquí se quedan los suyos en medio de este mundo y que la obra continuaría a través de los apóstoles, porque allá en el capítulo 17 de Juan, en su oración, él dice, hablando de la iglesia, dice, no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en ellos, por la palabra de ellos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que está diciendo Jesús, está orando por su iglesia y tanto los de ellos, tanto los de Jesús, tanto sus discípulos, como los que habíamos de creer hasta el día de hoy por la palabra de ellos, pues sencillamente también estamos en el mundo. Entonces por eso es que Jesús continúa lavando los pies de sus discípulos, en este caso ya no de sus 12, sino de usted, de mí, de todos los que somos hoy en día sus discípulos, es decir, de su iglesia. Continúa lavando los pies hasta el día que Él regrese. El mismo apóstol Juan, quien escribe esta carta, este evangelio, él mismo dice en una de sus cartas, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sino que sabemos que cuando Él se manifieste, entonces ahora sí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, ese purifica a sí mismo es querer reconocer que todos los días nos contaminamos los pies, por decirlo de alguna manera, en el caminar de este mundo que está contaminado por el pecado. Querramos o no, nos contaminamos. No sé si a usted le haya pasado en algún momento cuando de pronto está estrenando zapaticos, que uno está estrenando zapatos y quiere moverse a algún lugar y uno no quiere que nadie lo pise, que nadie lo toque. Usted se sube al medio de transporte y usted va con sus zapatos nuevos y no quiere que nadie se los toque, ¿sí? Y resulta pues de que preciso, que quiera que no, alguien lo pisó o se ensució el zapato de alguna manera o de alguna forma. Pues eso es lo que pasa en este mundo. Vamos en este mundo y querramos que no, de alguna u otra manera tendremos que ser salpicados por este sistema pecaminoso de este mundo. Así que por eso es que Juan dice que definitivamente el Señor continúa hasta el día de hoy lavando los pies de sus discípulos. Pero Jesús también lavó los pies de sus discípulos porque amó a los suyos, dice el texto. Amó a los suyos hasta el fin. Se iba con el Padre porque los amó. Es decir, se iba con el Padre, sin embargo, amó a los suyos. Es decir, la máxima expresión de amor, cuando está hablando que amó a los suyos y que va a volver al Padre, esa ruta, ese tránsito de volver al Padre, pues no tiene otra cosa más que la cruz. Es decir, el paso de esta tierra donde estaba el Señor Jesucristo aquí, que se había humanado, que se había encarnado, y volver al Padre, el paso o el tránsito hacia el Padre, el camino al Padre de nuevo, sería la cruz. Era el paso por donde tenía que pasar el Señor. Cuando el Señor dice, glorifícame tú al lado tuyo como yo te he glorificado, pues antes de la gloria tenía que venir la cruz. Antes de la gloria tiene que venir la cruz. Antes de la gloria tiene que venir al altar. Y el altar es un lugar de sacrificio. Saben, mis queridos, que a veces nosotros, y especialmente quienes oramos, decimos, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Quiero ver tu gloria. Pero a veces, hermano querido, a veces para ver la gloria de Dios tenemos que pasar por el altar de sacrificio.
Y aquí hago un espacio para a veces nosotros, Señor, glorifícate, que mi hogar cambie, pero no queremos orar, no queremos pagar el precio de la oración, no queremos pagar el precio de doblar también nuestra rodilla, sino que vivimos de oraciones prestadas, pero queremos ver la gloria de Dios. No, hermano querido, no se puede ver gloria sin cruz. No hay gloria sin altar, así de sencillo es. Y el Señor, para decir, para que Juan diga que definitivamente él iba a volver al Padre y que al volver al Padre había amado a los suyos, Juan está haciendo la advertencia y la claridad. Él amó a los suyos, pero ¿cómo expresó su amor? ¿Cómo fue la expresión máxima del amor del Señor hacia los suyos? Pues con la cruz, muriendo. Era la forma de mostrar que verdaderamente había amado a los suyos, muriendo para salvarlos y vive para mantenerlos salvos todavía. Es decir, el Señor resucitó, no solamente muere para salvarnos, sino que además de eso está a la diestra del Padre para que todavía nos podamos mantener salvos. ¿Sabía usted qué es lo que intercede el Señor allá todos los días, que dice que está intercediendo todos los días por nosotros? Pues está intercediendo precisamente, yo creería que una de las razones es para que nuestra fe no mengüe. Esa misma intercesión que hizo por Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero voy a rogar por ti para que no te zarandee. No, el Señor dijo, voy a rogar por ti para que tu fe no mengüe. Es decir, el Señor permitió la zaranda en Pedro, como tal vez el Señor hoy está permitiendo la zaranda en la iglesia. Tal vez la iglesia de hoy está siendo zarandeada para que volvamos nuestra mirada al Señor, pero tal vez el Señor allá está a la diestra del Padre, rogando por la iglesia, rogando por los que son suyos, por los que demostró su amor en la cruz, rogando ante el Padre para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe no claudique, para que en medio de todo, como Jeremías que dijo, no quiero seguir predicando, para que sigamos haciendo la tarea, para que el fuego de Dios que puso en cada uno de sus creyentes, de sus hijos, no se apague, que no se apague ese fuego. Yo me imagino al Señor allá rogándole al Padre, que el fuego que hay en este no se apague, que el fuego que hay en esta no se apague. Es lo que el Señor está orando allí, para que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no se apague. Así que el Señor no solamente demuestra su amor al ir a la cruz, sino que hasta el día de hoy demuestra su amor intercediendo por los que son suyos. Por eso dice el Señor, antes que de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Sí nota? Ahí está la expresión, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, el Señor no ha dejado de amarnos. El Señor sigue trabajando en tu salvación y la mía. Y si hasta el día de hoy somos sostenidos, no es porque oremos ni ayunemos, ni porque pues ya hay que hacerlo, pero no es por eso. El Señor hasta el día de hoy nos ha sostenido simplemente por su gracia y su misericordia. Las dos piernas que yo digo, las dos piernas de Dios que nos puso para poder caminar en esta carrera que tenemos por delante. Una se llama misericordia y la otra se llama gracia. Esas son las dos piernas que nos sostienen de pie delante de un Dios justo y santo. Todos los días de nuestra vida, todos los días, aunque a veces querramos botar la toalla, pero esas dos piernas nos sostienen. Esas dos piernas nos sostienen. Así que tenemos un maravilloso Señor y Salvador que nos seguirá amando hasta el fin, como Él mismo lo prometió. Y Dios nos ama con ese amor tan eterno y no podemos impedir que nos ame. Como dijo Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir. Es que no lo puedo resistir. Es decir, el Señor simplemente, nada, ¿quién escapará ante el amor del Señor? El mismo Jeremías le dice al Señor, Señor, me sedujiste y fui seducido, conquistaste mi corazón y me diste un ministerio para desarrollarlo, pero estoy aburrido, estoy triste, te paso mi renuncia, pero es que hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir, no lo puedo aguantar. Qué bendición eso, que el Señor no deje, no permita que ese fuego que hay dentro de nosotros se apague. Él mismo lo aviva cada día. ¿Pero a dónde lo aviva?
Cuando venimos en un espacio como estos de oración y le decimos, Señor, me duele, estoy triste, estoy aburrido, estoy como un cucarrón entre un tarro, allí pasa algo sobrenatural, como se lo expliqué hace unos minutos atrás. Algo sobrenatural sucede allí, como sucedió con Abacú, como sucede con Jeremías, como sucedió con el mismo David, como sucedió con tantos que oraron en un momento de angustia. El mismo Jesús es nuestro ejemplo máximo de esa situación. El mismo Señor en un momento de oración le dijo, Padre, estoy triste, estoy aburrido, y si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si nota lo que pasa en un momento de oración, y se vale a veces decirle, Señor, me duele. El mismo Señor Jesucristo en la cruz mismo dijo, Padre, ¿por qué? A veces hay que sacar esa cucaracha de la cabeza. Es que a mí me enseñaron que no hay que preguntar que por qué, sino que para qué. No, Señor, yo veo desde la Biblia al mismo Señor Jesucristo en la cruz diciéndole al Señor un reclamo reverente, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El mismo Hijo diciéndole a su Padre. Y a veces a nosotros no se nos vale, se nos quiere coartar, que si nos quejamos es porque nos faltó la fe, se nos vale desanimarnos, se nos vale a veces dudar, se nos vale a veces también quejarnos, hermano querido. Pero a veces no podemos hacerlo porque entonces viene el juicio. Miren ese y dice que es pastor y mire. No, hermano querido, yo encuentro al mismo Señor Jesucristo en la cruz diciéndole al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí nota? Qué tremendo amor del Señor hacia sus hijos, hacia su pueblo, hacia los que son suyos. Dice que nos amó hasta el fin y nos seguirá amando. Por eso Jesús lavó los pies a sus discípulos, pero también lavó los pies a sus discípulos, no solamente porque ya iba al Padre, no solamente porque los amó, sino que Jesús también lavó los pies de sus discípulos porque otra persona se había introducido en el aposento alto. Había un infiltrado allí entre ellos, había uno que no había sido invitado y su nombre era Satanás. Estaba allí entre ellos y había que lavarle los pies a los discípulos. Hablamos de 13 personas en el aposento alto, Jesús y sus 12, pero realmente había 14. Estaba allí también un infiltrado. El mismo Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en su corazón el deseo de entregar al Señor. Así que el lavamiento era necesario. Y hago aquí una claridad. ¿Sabía usted, por ejemplo, que todos los que estaban allí, los discípulos, llegan allí al aposento alto? Llegan allí a este lugar y tal vez llegan cargados de envidias, de muchas cosas. Todavía llevaban muchas cosas. Todavía había situaciones difíciles. En el caso de Judas había envidia, en el caso de Judas había codicia, en el caso de Judas había egoísmo, egocentrismo. Y el Señor no lo podría dejar así. Él mira a sus discípulos y Él sabe que van ante el Padre. Él sabe que va a volver a Dios. Él sabe que va a dejar este mundo. Y Él sabe que este mundo está infectado por el pecado. Y Él sabe que tiene un equipo allí de trabajo a los quienes ya instruyó para que continuaran la tarea que Él vino a establecer. Y sin embargo Él dice, mirándolos allí, no los puedo dejar así. Si los dejo así como están, definitivamente ellos van a ser presa fácil de Satanás. Van a ser presa fácil de Satanás. Por eso el Señor allí vio que era necesario también ese lavamiento, porque la presencia de Satanás podría surtir sus efectos allí sobre los demás discípulos. Es decir, el Señor sabía que iba al Padre. El Señor sabía que los había amado. El Señor sabía que entre ellos había discordias, tal vez. Eran personas no comunes y corrientes. Eran personas que entre ellos tal vez todavía había roces, tal vez había envidias, tal vez había celos ministeriales. Inclusive, ¿se acuerdan de Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan cuando la señora mamita llegó allá ante Jesús y dijo, Señor, cuando vengas a reinar, dígale que, por favor, te pido que uno de mis chinitos esté a la derecha tuya y otro a tu izquierda? Oye, te lo pido. Si ven, habían como ciertos celos entre ellos también había discordias, entre ellos habían competencias, entre ellos habían cosas de ese tipo. Y el Señor observa los corazones, Él ve sus corazones y Él sencillamente dice, no, yo voy al Padre y yo no puedo dejarlos así.
¿Cómo sabemos que había situaciones entre ellos? ¿Cómo lo sabemos? Recordamos que en aquellos tiempos, cuando se presentaban, cuando llegaba el tiempo de la fiesta de la Pascua, venía mucha gente a Jerusalén. Y había gente pudiente que prestaba sus hogares para que algunos caminantes de los que venían allí descansasen allí en esa semana, pero que prestaban allí a sus siervos para que le lavaran los pies, y si eran reyes les ungían los pies inclusive con aceite. Y sin embargo, ellos están invitados allí a un lugar. Se les presta un lugar allí a Jesús con sus discípulos, el aposento alto. Y está el palatón, está el agua, está la toalla, está todos los elementos que se requiere para esa ceremonia de cortesía, por decirlo de alguna manera, que era parte de la cultura judía. Está todos los elementos, pero falta un elemento especial, falta el siervo. Alguien tiene que lavarle los pies, hacía parte como de esa tradición, y alguien tendría que hacer ese trabajo. Alguien tendría que hacer el trabajo del siervo y del esclavo, pero entre sus discípulos hay envidias, hay celos, hay contiendas, hay situaciones de ese tipo entre ellos mismos. Jesús los observa, es decir, ninguno de ellos estaría dispuesto a humillarse en la condición de un siervo para ir a lavarle los pies. Yo creo que Mateo diría: ¿yo por qué le voy a lavar los pies a uno que era guerrillero, por ejemplo? Yo creo que entre ellos había esa condición. Yo creo que Pedro diría: ¿yo por qué le voy a lavar los pies a Mateo? ¿Yo por qué? Si ese era un vendepatria, era uno que recogía los impuestos y nos cobraba bien caro, ¿yo por qué me voy a tener que humillar ante ese? Tal vez entre ellos mismos había esa discordia de decir: ¿yo por qué le voy a lavar los pies a los otros? Y menos Judas. Judas diría: ¿yo por qué le voy a lavar los pies a Juan? O Juan diría inclusive también, como era hijo del trueno, porque el Señor le había dicho que era hijo del trueno, tal vez Judas diría, el mismo Juan, quien escribe aquí inclusive, diría: no, ¿yo por qué también les voy a lavar los pies? No, yo tampoco. Es decir, ninguno estaba dispuesto a hacer esa tarea de un siervo, de un esclavo. El Señor los observa, Él sabe que va a ir a la presencia del Padre, y que ha amado a estos, y que los ha dejado aquí en este mundo, y que va a dejar este mundo allí lleno de pecado, y que ellos están ahí vulnerables, y que hay un invitado allí que está, o no un invitado, sino un infiltrado que está allí entre ellos, que se llama Satanás, que está en el corazón de Judas. Y el Señor observa que si los deja de esa manera, en esa condición, van a ser presa fácil de Satanás y los va a destruir. Hay que tomar una tarea, hay que hacer algo aquí, hay que tomar una decisión, y es donde el Señor toma la decisión de colocarse en la condición del siervo, de lo que ellos no querían hacer. Entonces el Señor se despoja de su vestidura, y es cuando toma la toalla y empieza a hacer esta tarea. La tarea de un esclavo. Y por eso es que Judas observa: oiga, ¿cómo si luego este no es el rey? Luego él no viene diciendo que es el rey de Israel. Hasta donde yo sé, diría Judas, hasta donde yo sé, mi tradición, dice Judas, tal vez hasta donde yo sé, es el siervo quien le lava los pies al rey, no el rey al siervo. ¿Sí nota? Y yo creo que allí fue donde Judas ve esa expresión del Señor postrándose ante estos discípulos a lavarle los pies. Y adivinen por quién comenzó. Comenzó por Judas. Comenzó por Judas. Y mientras le lavaba los pies a Judas, no solamente quería lavarle los pies, quería lavarle también el corazón. Pero Judas no se dejó, pero no permitió que su corazón fuera lavado. Simplemente pudo más su ambición, pudo más su codicia, pudo más todas esas cosas que había en él, y más bien aceleró la decisión que había tomado de entregar a su Señor. ¡Qué tremendo eso! Por eso es que el Señor tiene que lavarle los pies a sus discípulos. Porque mientras les está lavando sus pies, como decía hace un momento en la oración, algo sobrenatural comienza a suceder cuando estamos en la presencia del Señor. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural sucedería mientras está lavando los pies a sus discípulos. También les está lavando el corazón. Por eso es que Pedro reacciona. Por eso es que Pedro, de un momento a otro, el hombre toma y dice: ¿cómo si tú no me lavarás? Pedro se acuerda inmediatamente. Toma una reacción de quién es el Señor. Inmediatamente lo recuerda. Inmediatamente Pedro tal vez diría: ¡ay, se me había olvidado, se me había escapado!
Y toma esa reacción de decirse, no, tú no me vas a lavar. Pedro entiende que quien está ahí a punto de lavarle los pies, pues es el mismo Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso él reacciona de esa manera. ¡Qué tremendo! Así que ahora tengamos en cuenta también que esta reunión tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua. Tuvo lugar en ese evento, durante la fiesta de Pascua. No era la cena del Señor. Aquí hay que hacer una claridad. Aquí no están celebrando la cena del Señor. En verdad, ni siquiera el apóstol Juan mencionó algo referente a la cena del Señor. Juan no mencionó eso. Juan no mencionó que estaban aquí en la cena del Señor. Juan está diciendo que están en la fiesta de Pascua. Ahora, ¿por qué Juan omitió esto tan importante? Podríamos preguntarnos. Bueno, posiblemente, óigame bien, ¿por qué Juan no le llamó a este evento la Cena del Señor? ¿Por qué no lo llamó? Porque han pasado alrededor de 50 años, recordemos eso, más o menos 50 años, desde ese evento hasta cuando Juan escribe su evangelio. Recordemos que ese evangelio se escribió más o menos por allá en el año 85-90 aproximadamente, y algunos creen, algunos dicen inclusive, que inclusive se escribió primero Apocalipsis antes que el Evangelio de Juan. Algunos lo creen así, posiblemente. Entonces, pues tiene razón, porque más o menos son contemporáneos. Así que este Evangelio se escribe por allá entre el año 85. Y si hacemos cuentas a grosso modo, desde el evento que Juan mismo fue testigo de primera mano allá en el aposento alto, hasta el momento en que Juan escribe, ahora sí escribe su Evangelio, han pasado alrededor de 50 años. ¿Por qué Juan no lo llama la Cena del Señor? Porque ya había creyentes que habían convertido esta cena de la Pascua en un rito, es decir, lo habían vuelto ceremonial. ¿Sí nota? Habían vuelto esta cena del Señor o la fiesta de la Pascua, ahora habían convertido esto en un rito ceremonial, es decir, les importaba más el rito que el mismo Señor Jesucristo. En 50 años, de alguna manera, lo que sucedió allá en el aposento alto, el pueblo, algunos creyentes inclusive ya lo habían distorsionado. Ahora habían hecho de eso que el Señor hizo allá en el aposento alto, ahora lo habían convertido en una ceremonia, era un ritual, pero para ellos era más importante el ritual que estaban allí celebrando que el mismo objeto del ritual, que era el mismo Señor Jesucristo. Tremendo eso. Así que hay un peligro en atribuirle mayor importancia al rito que a la misma persona de Jesucristo. Y hasta el día de hoy a veces se cae en ese peligro de hacer más importante la ceremonia como tal de la Santa Cena que lo que eso significa. No quiero cuestionar eso aquí, pero a veces que no coma pan dulce, que no coma pan salado, que no coma. A veces le damos más importancia inclusive al pedazo de pan que nos vamos a comer para celebrar y conmemorar, que lo que realmente significa. A veces es más, nos preocupamos más por el pedacito de pan que nos vamos a comer, que inclusive a ver si ya hemos solucionado nuestro problema de pecado en el corazón. Son cosas de ese tipo. A veces se hace más importante el ritual que el mismo Señor Jesucristo, como pasa también con el bautismo, es igual, algo así parecido. A veces se le da más importancia al ritual como tal del bautismo, la ceremonia, lo ceremonial, lo cultico, que lo que significa, que lo que hay detrás de eso, que lo que hay a profundidad de eso. Pero no quiero meterme más en ese detalle. Así que por eso es que Juan aquí definitivamente no le llama la cena del Señor, le llama la fiesta de Pascua. Es la fiesta de Pascua. Él no se puso a dar ese detalle. Él tal vez había observado que algunos creyentes durante ese tránsito de 50 años, mientras él escribe, muchos habían tomado eso que el Señor había hecho allá en el aposento alto, era como un ritual, como algo parte más de sus ritos, como algo más de sus ceremonias.
y lo habían visto así, pero habían sacado al Señor. Es decir, tal vez no creían en Cristo, pero sin embargo hacían el ritual de lo que Cristo había hecho con sus discípulos en el aposento alto. Es decir, se lavaban los pies, es decir, todo ello lo hacían, pero era un ritual que hacían y practicaban simplemente porque el Señor lo hizo. Pero como hemos vuelto a decir en esta mañana, o lo volvemos a decir, vale más el Señor Jesucristo que los mismos ritos. Y hasta el día de hoy hay que tener especial cuidado con eso. Vale más la persona del Señor Jesucristo que aún los mismos rituales que nosotros hacemos a veces dentro de nuestras comunidades. Es tan importante conocer la palabra de Dios como participar de la comunión con Dios. Toda bendición en la comunión está ligada a un conocimiento de la palabra de Dios. El pan es solo pan. El pan es solo pan y finalmente va a ir al estómago. Y del estómago va a pasar a la cisterna. Pero el tener a Cristo en el corazón es mucho más esencial. El tener a Cristo en el corazón va mucho más allá que simplemente el pedazo de pan. Así que tendríamos que empezar a mirar y a revisar tantos rituales que nosotros hacemos y a veces le damos más importancia al ritual como tal que al mismo Señor Jesucristo. Es decir, lo voy a decir en palabras más sencillas, a veces pretendemos poner nuestros pies polvorientos ante las manos sucias, ante las manos santas de nuestro Dios santo, de nuestro Cristo santo. A veces nos importa cómo vengamos al Señor y a veces pretendemos hacer eso, poner nuestros pies llenos, polvorientos, llenos de pecado ante las manos justas y santas del Señor. ¡Qué tremendo! A veces pretendemos poner nuestro corazón contaminado por el pecado junto al corazón santo del Señor. El ritualismo. A veces nos importa más el ritual que el mismo Señor Jesucristo. Es lo que está queriendo decir. Así que es muy seguramente por esa razón que Juan omitió hablarnos acerca de la cena del Señor como tal. Así que miremos el versículo 3 y el versículo 5 de lo que dice el Evangelio de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba o que se había ceñido. Entonces, permítame recordarle algunas costumbres judías. Por ejemplo, una de las costumbres era la reverencia. Es decir, cuando en el hogar oriental se recibía a un huésped, la reverencia entre el huésped y el dueño de la casa se manifiesta entre los orientales, es decir, solo un movimiento de cabeza, es decir, había una especie de movimiento de cabeza y hay otra costumbre más expresiva de saludos, o había otra expresión más expresiva, es decir, era con la cabeza recta y el cuerpo un poco inclinado, más o menos así, era la forma, mirándolo a los ojos, no así, sino mirándole a los ojos como símbolo de respeto. Pero también había otra forma de salud, de reverencia entre ellos. Una forma de reverencia era que se levantaba la mano y se ponía en el corazón. Es decir, cuando se iba a saludar, se ponía la mano en el corazón, se ponía la mano en la frente y se ponía la mano en la boca. Es decir, ta, era la forma de saludar, una forma reverente. El significado simbólico de esta reverencia es para decir algo semejante a esto: mi corazón, mi voz y mi cerebro están a vuestra disposición. Es lo que quería decir. O sea que era una especie de reverencia que había entre los huéspedes, pero también entre los anfitriones de aquella casa. Pero aquellos que usan esta costumbre muchas veces entran en una reverencia más completa. Es decir, no esperan hacerlo solo ante la gente de la realeza, sino que cuando quieren expresar gratitud por un favor, o en estas ocasiones en que se encuentran con frecuencia, caen de rodillas, van más allá, caen de rodillas, inclinando luego el cuerpo
hasta tocar la tierra con su cabeza y besando la parte baja de la vestidura de la persona o sus pies y aún el polvo de sus pies. Era una costumbre bien tremenda en cuanto a reverencia. Eso no era que llegaba ya como cual, siga, siéntese allá, aplástese allá, le sirvo un tinto. No, es decir, había una reverencia tremenda entre los huéspedes, pero también ante los anfitriones. Y habían expresiones a veces que iban mucho más allá. Es decir, al colmo de inclinarse a polvo en mar, cabeza en tierra, besar los pies de aquellos que estaban allí, es decir, de aquellos anfitriones. Mire que de esto habló Jesús. De esto habló Jesús y se dice que inclusive el mismo apóstol Pedro, cuando se acuerda cuando fue a donde Cornelio, donde aquel gentil, en Hechos 10:25 dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies y adoró. Es decir, era una costumbre. Cuando el anfitrión veía que venía el huésped, imagínense, se botaba a los pies y le decía, mi mente, mi boca, mi corazón está a vuestro servicio, majestad. Es decir, qué tremendo eso, qué tremendo esa reverencia que había. Y aquí vemos que el Cornelio hacía uso de esa costumbre oriental, porque no era una costumbre solamente entre los palestinos, era una costumbre oriental dentro de toda aquella región. Y Cornelio, como buen gentil, mire lo que hace cuando ve a Pedro. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, le adoró. Sin embargo, Pedro, ¿qué dice? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sí nota? Es decir, aquí entendió que Pedro que él no era digno de ser adorado, que el único que era digno de ser adorado era el Señor. Pero ahora hablemos de los besos, la forma de los besos. Es decir, los huéspedes de los hogares de la Tierra Santa esperaban ser besados al entrar a una casa. Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, mire lo que el Señor comentó en esa recepción diciendo, es decir, un huésped esperaba ser recibido también con un beso. Pero mire lo que el Señor le dice aquí en Lucas 7:44, dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Si nota la tradición, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice el Señor como huésped, no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y ya hago una claridad. Aquí esta mujer de Lucas no es la misma María que enjugó los pies en el capítulo 11 o 12 al Señor. No es la misma María, hermana de Marta y Lázaro, no. Aquí es otra mujer. Aquí es otra mujer la que hace esto. Así que, si nota, lo que quiero poner acá es que era una costumbre. Cuando el huésped entraba en casa, pues, imagínese, no solamente había una reverencia, un saludo reverente, sino que también a veces iban hasta el extremo de caer a los pies del que llegaba, se le adoraba, inclusive se le besaban los pies polvorientos y todo esto. Y sin embargo, Jesús está haciéndole este reclamo aquí a Simón, porque Simón empezó a criticar. Le dice, ¿sí ve esta mujer? ¿Sí ve? Yo entré a tu casa y tú no me diste ni agua para mis pies. Fuera de eso no me diste beso. Fuera de esto no me hiciste reverencia. Entonces no cumpliste con la tradición que ustedes tanto tienen. Entonces note allí que habían unas tradiciones un poco de reverencia que se empleaban en ese tiempo de la época de Jesús. Ahora hablemos un poquitico rápidamente del lavado de los pies. Así, después de que se hacía toda esta reverencia que acabo de nombrar, el saludo y el beso al huésped oriental se le ofrece agua para lavar sus pies. Después del saludo, del beso, de la reverencia, ahora se le ofrece el agua, el platón, el lebrillo. Si se usan sandalias, necesariamente se necesitaban lavar los pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan calzado. Es decir,
Un sirviente era el que ayudaba al huésped poniéndole el agua sobre sus pies y sobre una jofaina, es decir, sobre una especie de cofre, una especie de platoncito, frotando los pies con las manos y secándolos con la toalla. Si nota, era una tradición, era una tradición. Así que cuando el Señor y sus discípulos estuvieron juntos, el Salvador fue el que tomó el lugar del sirviente. Por todas las razones que acabamos de mencionar atrás. Por todas las razones. Él toma el lugar, lavando los pies a los discípulos, lo que ellos mismos habían desdeñado hacer por considerar una tarea humillante. Nadie estaba dispuesto a lavarle los pies a nadie. Qué tremendo el orgullo ministerial a veces. Qué tremendo el orgullo ministerial a veces. ¿Yo por qué? Yo no me humillo, yo menos. Y el Señor ve que Satanás está entre ellos, en el corazón de Judas, el Señor dice, yo no los puedo dejar así. Si los dejo así como están, van a ser presa fácil de Satanás y me los va a descalificar. Por eso hay que empezar a hacer algo en el corazón. Y el Señor es el que toma la iniciativa. Es el que toma la iniciativa de lavarle los pies a sus discípulos. Es decir, estaban cargados de orgullo. Y aquí vemos otra vez que el Señor sabía que iba al Padre y que le había dado todas las cosas en las manos y que como había salido de Dios y a Dios iba, no podía dejar a sus discípulos en ese estado. Ahora es el quien toma la iniciativa de lavarle los pies y toma la iniciativa y toma el lugar de un siervo. Hablando lo que dice Filipenses por allá en el capítulo 2. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque a veces no estamos dispuestos a humillarnos, no estamos dispuestos a rendirnos, no estamos dispuestos a rendir lo que nosotros creemos son nuestros derechos. Y si hay algo a lo que tengamos derecho, es precisamente a rendir lo que creemos que son nuestros derechos. A veces nosotros creemos que es que yo, y reclamamos derecho de piso, ¿no? Aún sirviéndole al Señor. A veces reclamamos derecho de piso, decimos, pero ¿cómo así? Yo soy fundador de esta comunidad, y ¿cómo así que es? Y que llegó hace 8 días, mira dónde va. Hermano, a veces no estamos dispuestos a eso. Y vemos los celos ministeriales, y vemos los pleitos, y vemos las envidias, y es que yo no lo puedo ver, y es que se me cae mal, y cosas de ese tipo vemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y Dios tiene que a veces permitir la zaranda para que definitivamente aprendamos la lección. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria. Bendito Señor, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre amado, Dios de la gloria, como bien hemos orado en esta mañana, Señor, por todos los que están en una posición de liderazgo en nuestras comunidades. Pero ahora también oro a ti por esos equipos de trabajo, bendito Señor, que a veces no son fáciles. Somos personas comunes y corrientes, somos difíciles, Señor de la gloria. Y es muy difícil ponernos de acuerdo con el otro y jamás tal vez lo lograremos, pero Señor de la gloria, Señor, Señor, como vemos hoy en día en nuestro país, como vemos hoy en día en el mundo, Señor, hay que, Señor, llegar a acuerdos. Hay que llegar, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, Padre amado, a hacer consensos con el otro. A veces, Señor, Dios de la gloria, puede que no estemos de acuerdo con lo que el otro dice, pero hay que hacer consenso, hay que hacer, bendito Señor, Dios de la gloria, llegar a, Señor, Padre amado, a acuerdos que sean para beneficio, en este caso, bendito Señor, pertinente de tu obra. A veces, Padre amado, tu obra sufre por causa de quienes estamos sirviendo. A veces tu obra sufre por causa de los siervos. Bendito Señor de la gloria. Y Jesús nos da una enseñanza aquí. Jesús nos dio una lección aquí de Señor Dios de la gloria, de hombres que eran su equipo de trabajo. Un equipo que habían llegado allí, Señor, a este lugar, Dios de la gloria, donde tenían que recibir algunas indicaciones, algunas directrices, algunas directivas acerca de lo que tendrían que empezar a desarrollar y aprender en el ministerio durante su ausencia. Y sin embargo, Señor Dios de la gloria, tocaba hacer algo primeramente en sus corazones. Porque como estaban sus corazones, benditos señores de la gloria, no podrían recibir lo que, Señor, tú estabas a punto de darles. Señor de la gloria, es más, está un infiltrado ahí entre ellos.
Y Señor de la gloria, en medio de lo que hay entre ellos, definitivamente había que solucionar, había que tomar un correctivo, bendito Señor de la gloria, para tratar precisamente con esos corazones que estaban llenos tal vez de orgullo ministerial. Tal vez Jacobo y Juan decían, si aquí hay alguien que verdaderamente pertenezca, que merezca el primer lugar, somos nosotros. Y tal vez Judas diría, bueno, si hay alguien más inteligente aquí, soy yo. Por eso yo soy el administrador del ministerio del Señor. Si había alguien que decía, uy, es que yo soy la fuerza del ministerio, era Pedro. Es decir, yo ando armado. Yo voy con mi machete aquí por si toca pelear. Señor Dios de la gloria. Si había alguien que, Señor, era bien imprecatorio, era el mismo Juan. Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma todos estos. Señor, si había alguien que tenía incredulidad, era Tomás. Es decir, era un equipo de trabajo con tantas imperfecciones y habían llegado al aposento alto donde tenían que recibir una última lección de parte del Señor, pero sus corazones estaban tan cargados de orgullo que tocaba hacer algo allí. Y el Señor, que era tan especialista en enseñar acerca de las tradiciones judías para enseñar verdades celestiales y espirituales, en este caso va a aprovechar de una de ellas, y es la tradición de los huéspedes y de los anfitriones. La reverencia, el lavamiento de los pies, el recibimiento, toda esa tradición para enseñarles a ellos definitivamente una gran verdad espiritual. Señor Dios de la gloria, es decir, que había que haber un siervo allí, debía haber un siervo allí que lavara los pies, y muy posiblemente quien prestó aquel lugar muy seguramente hubiera podido llevar un equipo de esclavos, de sirvientes, para que les ayudaran a los discípulos y al mismo Jesús a lavarle los pies, como la tradición lo decía. Sin embargo, allí está el lugar, están los elementos, pero no están los sirvientes. No están los sirvientes. Alguien tiene que hacer la tarea. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerla. Y Jesús tiene que tomar la iniciativa. Toma la iniciativa para darles una gran lección. Pero más que darle la lección, empezar a lavarles sus corazones. Empezar a desarmar sus corazones de ese orgullo. Porque así como estaban, irían a ser presa fácil del enemigo que estaba infiltrado allí. Y serían destruidos. Qué tremendo eso, Señor. Hoy por eso, hasta el día de hoy, por eso tú mismo eres quien nos lava los pies, por decirlo de alguna manera. Eres tú mismo, porque todavía en nosotros hay orgullo, todavía en nosotros hay prepotencia, todavía en nosotros hay altivez, todavía en nosotros hay muchas cosas que necesitan ser machacadas, bendito Señor. Señor, ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria. Como tú mismo dijiste al final, ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien decís porque lo soy. Y si vuestro Señor y Maestro les ha lavado los pies a ustedes, hagan lo mismo entre ustedes, porque ejemplo les he dado. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor. Hoy oro por tantos ministerios, bendito Señor. Tantos ministerios en nuestras comunidades donde hay celos, hay pleitos, hay contiendas, hay envidias, hay cosas de ese tipo, Señor. Señor Dios de la gloria, yo pensaría que tú nos estás zarandeando, Padre amado, para que aprendamos, bendito Señor. Señor Dios de la gloria, gracias por tu zaranda, gracias por la zaranda, porque Señor Dios de la gloria, ella nos tiene que sacudir, Padre amado. Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Se ha ido el tiempo, recuerde que hoy es jueves y hoy a las 7 de la noche. Les espero en otro espacio, mis queridos, en tiempos del porvenir. Estamos también en el estudio de Apocalipsis capítulo 13, también vamos en el 13. Así que lo espero esta noche, mi querido, y que este día sea un día de mucha bendición. Que la gracia, la misericordia del Señor esté sobre cada una de nuestras vidas. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Chao.